Bienvenidos, pequeños exploradores de la palabra de Dios. Sumérgete en un viaje de aventuras llenas de emociones y descubramos juntos los tesoros de la Biblia. Una grandiosa aventura nos espera. Prepárate porque aquí comienza Exploradores de la palabra de Dios. Nosotros llegamos a tener una escuela dominical, casi 4,000 muchachos, pero toda esa gente era de ayuno, de oración. Yo me sentaba, lo mismo que estoy haciendo, pero yo aprendía de ellos. Pues como aquí el problema, ¿sabe cuál es? El problema es muy delicado. En cualquier clase que ustedes den, permitan que Dios les utilice. Aquí no vengan a hablar disparates, aquí habla es el Espíritu de Dios. Lean Mateo 10:20, porque si no, hermanos, venimos con cualquier cosa ahí. ¿Qué dice Mateo 10:20? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:20. Entonces, preparar una clase, ¿quién lo usa uno? ¿La capacidad de uno o el poder de Dios? ¿Quién habla? Lo que vale es lo que ustedes realmente tienen en su corazón. Señor, quiero ser un vaso, un instrumento en tus manos. Porque hoy en día, hermano, el diablo está haciendo estragos. Hombre, uno tiene que ser consciente. Dispuesto para toda ¿qué? Para toda buena obra. Yo mismo me doy cuenta en cualquier clase que yo dé, si no estoy en la condición, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí con ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es la que están haciendo? Entonces, hermanos, uno tiene que... Mire, con la mala fe es del diablo. Aquí lo que exista es lo que hago yo de corazón. Lo que uno hace de corazón, eso es lo que Dios recibe. Hay que mirar en toda enseñanza la contraparte, aún lo que el diablo piensa para combatirlo. ¿Por qué? Documéntese en mucho más. Uno aquí no está engañando tontos. Los niños, esos niños que ustedes creen, hermanos, el Señor dice que el que no fuera como un niño no entrará. Imagínense, luego dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, les voy a enseñar qué es. Uno de los fundamentos de la comunicación es que ustedes deben ser conscientes. Comunicación es lo que une al mundo entero, donde hay un mensaje, donde ustedes al preparar una clase deben de saber qué es lo que van a decir, cómo se dirigen para persuadir a los muchachos. Por eso cuando la Biblia dice que el hombre de Dios debe ser enteramente ¿qué? Para toda buena obra. ¿Hasta dónde viene la responsabilidad de uno? Mirar, observar, corregir, enseñar, guiar. A mí no es molesto. Yo amanecí aquí en la iglesia y estoy desde por la mañana trabajando hasta ahorita y hasta las horas que sea. 7, 8 de la noche la última clase, pero yo tengo que darme cuenta que le den el alimento a su tiempo, la leche espiritual. Entonces, si ustedes son buenos maestros, son buenos cristianos, y son unos mediocres, toca, hermano, decirle qué pena, hermanito, arrepientas, usted no funciona. Aquí no venimos con las mechas paradas, todos asustados, a ver qué. No, aquí venimos enteramente ¿qué? Imagínense, un niño de la mala fe de uno, ellos tienen la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Uno mismo, porque no se esfuerza. Y sin vergüenza fuera yo permitir que hagan eso. No, hermano. Tengan cuidado, al máximo. Que ellos digan, la profesora es una bendición, me explica, me enseña,
se esfuerza y Dios honra lo que hacemos para su gloria. Amén. Uno nunca puede imaginar con una mala actitud el daño que puede hacer. Y por eso, hermanos, Dios quiere obreros que aprobados. Gente que lo que usted aquí hace bien, Dios le va a recompensar en su trabajo, en su vida, en su hogar, en todo. Dios nos va a recompensar. Bueno, buenas tardes, hermanos, buenas tardes, pastor. Tenemos el tema de Pedro y Cornelio. Pedro fue un apóstol del Señor Jesucristo y Cornelio fue un hombre que, a pesar de que creía que hacía las cosas para el Señor, no había tenido ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a ir contando a los niños versículos importantes y relevantes para poder explicar quién era Cornelio y cómo tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo se reveló a Cornelio, pero también envió a un personaje especial. Ese fue Pedro. Entonces acá tenemos el versículo a memorizar, acá algunas imágenes alusivas con algunos versículos para profundizar en la historia de Pedro. El devocional lo vamos a iniciar con Proverbios 8:13, que nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces ahí nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así como nosotros debemos de aborrecer el mal, ellos lo hicieron, porque Cornelio tenía características importantes que vamos a ir destacando a lo largo de la enseñanza. Entonces en el devocional, ¿qué debemos destacar? Que no debemos de ser soberbios ni arrogantes. Pedro pudo haber dicho: no, yo porque voy a ir allá donde este hombre, pero él no lo hizo. Él fue humilde y se dirigió, guiado por el Espíritu Santo, a donde Dios lo había enviado, que era a donde Cornelio. Pedro y Cornelio en el capítulo 10, la historia está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces, Cornelio era un hombre importante, un hombre que desarrollaba una tarea, dirigía a 100 hombres, entonces era un hombre preparado, un hombre inteligente, un hombre que sabía dirigir un grupo bastante amplio de hombres, eran 100 hombres que estaban a su cargo. Entonces, aquí destacábamos estas cualidades: piadoso, daba limosna y oraba a Dios. Ahí nos dice en el segundo versículo: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, enseñarle a los niños cuál importante es tener la piedad, y es ese temor reverente hacia las cosas del Señor. Muchas veces vemos que los niños no son reverentes hacia la palabra, pero eso es lo que nosotros debemos inculcar, la reverencia y la piedad. De esa forma el Señor escuchará la oración también de los que ni siquiera han tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Allí en 1 de Timoteo capítulo 5:4 y en 2 de Pedro 2:9 nos habla de las características de una persona piadosa. Una persona piadosa es una persona que en su corazón anhela agradar a Dios, pero aún que él quiere agradar al Señor, pues hace cosas que a Dios no le agradan. Para eso estamos quienes, nosotros que nos estamos capacitando, así como fue Pedro, que ya era un hombre diestro en la palabra, pero aún así el Señor lo confrontó ya más adelante a través de una visión, diciéndole que no llamara inmundo a lo que él había santificado. Ya más adelante la santificación la hace nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa que nos lavó de todos nuestros pecados. En el versículo 4 dice que Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí podemos destacar que en su misericordia Dios escucha a todos cuando nos acercamos a Dios confiadamente. Aún él no había tenido el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, pero dice que fue agradable lo que hizo Cornelio, que daba limosna a quienes, a los pobres, y que oraba a Dios. Entonces ahí está la representación gráfica, la oración que Cornelio elevaba a Dios porque tenía un corazón dispuesto para hacer lo que a Dios le agradaba, y la limosna que daba a los pobres. En el versículo 7 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué les había contado? Que un ángel se le había aparecido y le había dicho que fuera a llamar
a un hombre llamado Pedro. Entonces él no esperó, sino de una vez hizo caso al llamado o a la indicación que le había hecho Dios. Pedro era el que más sabía de la palabra más que Cornelio, pero aún así, siendo el apóstol, siendo el servidor especial del Señor, el Señor le tuvo que hablar varias veces para que para que entendiera ese éxtasis o esa visión que había tenido acerca de los animales, que él ya los había santificado. En el versículo 19 nos dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces el Señor nos afirma, cuando envía a alguien para un propósito especial, el Señor afirma al que va a enviar el mensaje, pero también al que va a recibir el mensaje, así como lo hizo con Cornelio, que se le apareció el ángel y le dijo que fuera a buscar a Pedro, pero también lo hizo con Pedro para que Pedro recibiese allí a Cornelio. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces muchas veces el Señor nos tiene que hablar una y otra vez para entender que Dios usa a quien se le antoje para afirmarnos en su palabra y para cumplir ese propósito especial para cada una de las vidas. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Entonces, esa era la reverencia que tenía Cornelio, aunque no conocía bien a Pedro, pero sabía que era una persona enviada por Dios mismo y le rindió exaltación. Pero más adelante dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces muchas veces queremos ser exaltados, pero la actitud que tuvo Pedro de humildad, él no dijo, sí, yo soy Pedro, apóstol. Él dijo que él era también hombre igual que Cornelio y que los dos eran llamados por Dios. Entonces los dos hicieron caso a lo que Dios les había enviado a hacer. Cornelio a visitar o a llamar a Pedro, y Pedro no dijo, es que ¿por qué no vienen acá? Porque si yo soy el que el Señor escogió, sino que él en acción de humildad fue a donde el Señor también le había dicho que fuera. Aquí vemos en la imagen Pedro y Cornelio, cuando Cornelio pues se inclinó hacia Pedro, pero Pedro le dice con humildad, yo también soy hombre, nosotros también somos hombres, nosotros, no es que nosotros seamos maestros y los niños son menos que nosotros, no, sino que a todos nos llamó el Señor para honra y gloria de su nombre. Allí en Hebreos capítulo 4:12 y Romanos 10:17 nos habla de la fe, que es por el oír y el oír por la palabra. En el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Y por qué no debemos llamar a nadie común o inmundo? Porque la sangre del Señor Jesucristo se derramó para unos y para otros, como más adelante lo dice, para griegos, para judíos, para toda persona que quiera acercarse al Señor. El versículo 30 nos dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces ahí vemos que, aunque esta persona no había tenido ese encuentro personal con el Señor le agradó ese comportamiento, esas características que tenía Cornelio. Ahora tenemos esas características, somos piadosos, somos reverentes cuando estamos escuchando la palabra. Eso es lo que le debemos inculcar a los niños y aún para nosotros cuando estemos delante de alguna persona que presida la palabra, sin importar de que sea el apóstol, sin importar de que sea un maestro. Si pasa alguna persona que está aprendiendo, que está tratando de enseñarnos algo, debemos de reverenciar lo que el Señor dice a través de su palabra. Dice en el versículo 34, que es el versículo a memorizar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y la acepción de personas es como ir clasificando, este sí sirve, este no sirve. El Señor nos va a ir preparando para toda buena obra, pero el Señor no hace acepción de personas. Él escoge al que Él sabe que tiene que llamar. Entonces nosotros no somos quienes para de pronto despreciar a los niños o despreciar a una persona por la forma de vestir. El Señor nos irá capacitando, el Señor nos irá preparando a medida de que vamos escuchando la palabra. El Espíritu Santo va haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. En el versículo 35 nos dice,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia en toda nación. Hay naciones que no rinden culto a Dios, pero hay unos escogidos que sí rinden culto al Señor. Esos son los que el Señor llama. Y aún el que tiene el corazón endurecido, el Señor es bueno y misericordioso y vuelve sus corazones de piedra por corazones sensibles. Dice el 38, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Estas eran las enseñanzas que Pedro le estaba dando ¿a quién? A Cornelio, porque Cornelio ya dispuso su corazón para escuchar lo que Dios le había mandado a decir, que era predicar a un Cristo vivo. Dice, y entonces el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ahí estaba predicando al Señor, predicando del Señor Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que no hay otro dado a los hombres sino Jesucristo, por quien obtenemos el perdón. La Virgen María no. Por la Virgen María no recibimos perdón de pecado. Muchos niños llegan persignándose o diciendo que la Virgen María, pero ahí es clara la palabra. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que es en Jesucristo quien recibimos perdón de pecados. En el versículo 44 nos dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí vemos la multitud, estaban ahí con Pedro, él estaba hablándoles sobre Jesús, sobre la resurrección, sobre la vida, sobre el perdón de pecados. Y en Hebreos 4:12 y Romanos 10:17 nos habla sobre que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es escuchar la palabra del Señor. Muchos niños llegan de pronto con el ánimo de estar desinteresados de la palabra, y es donde tenemos que poner orden bajo la autoridad que el Señor nos da, porque esa palabra puede salvar vidas. Y también en el versículo 46 nos dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Muchas veces las personas hablan en lenguas, pero después ya vienen a exaltarse a sí mismos. Pero acá decían que hablaban en lenguas y magnificaban, exaltaban el nombre de ¿quién? El nombre de Dios, no de ellos mismos, sino el nombre de Dios. En el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y este es un paso de obediencia que tenemos que dar. Los que no son bautizados, que tienen que dar. Y obviamente es un mandato que el Señor nos dice en su palabra, que debemos de ser bautizados. Entonces aquí a través de las imágenes voy a ir como representando la historia de Pedro y Cornelio. Acá esta es el versículo a memorizar, que está en Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si no hace el Señor acepción de personas, pues nosotros menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el Señor en su misericordia da posibilidades a todos para que seamos salvos. Ese es el mensaje de las buenas nuevas de salvación para los que estaban como Cornelio, que tienen reverencia, que son hombres piadosos, pero que no han tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de salvación, no para ir a castigar a nadie ni a creernos Dios, porque Dios sabe que hay en el corazón de cada uno, así como supo que había en el corazón de Cornelio, que era un hombre piadoso, que daba limosna, que quería hacer lo agradable del Señor. Así sabe que hay en cada uno de los corazones de los niños, de nosotros, pero envía a ¿quiénes? A hombres como Pedro, que saben de la palabra para que nosotros seamos instruidos, y a la vez que nosotros somos instruidos, podemos instruir a otros. La salvación es para todos, está nuestro Señor y está todo el mundo ahí, representando que el Señor no hace acepción de personas. Él coge de cualquier nación, de cualquier lugar. Tal vez las personas que nosotros pensamos que no califican, el Señor las toma como calificados y los aprueba. Y acá abajo la visión que tuvo el apóstol Pedro sobre los animales. Ustedes deben de mirar con mucho cuidado que los niños aprendan a memorizar la palabra, que ellos se llaman batallas bíblicas. Nosotros tuvimos éxito cuando les dábamos un premio. Ejemplo, el que para la próxima clase, el que me traiga un salmo, recitándolo. Entonces, ellos empezaban. Y a todos les dábamos premios porque todos se esforzaban.
Y todos iban aprendiendo la escritura, la escritura, la escritura, la escritura. Por eso hoy tenemos una cantidad de pastores que nacieron en la escuela bíblica, la escuela dominical. Por eso la escuela dominical es el corazón de la iglesia. La ciencia de la enseñanza, recuerden que está dentro de los ministerios. El pastor, el apóstol, el profeta, el maestro, ahí está incluido. Es un don, es un llamado, es un ministerio que hay que tenerlo con mucho cuidado, que hay que tenerlo, hermanos, al máximo, y preparar las clases con anticipación. Eso es la responsabilidad de cada uno. Si no hay responsabilidad, no hay nada, es un payaso ahí, que no tiene sentido, que no tiene temor, que no tiene pertenencia. Es una persona que es más bien un demonio disfrazado de ángel de luz. En esto, hermano, hay que tener más cuidado que nunca. Porque, otra vez, instruye a quién, que cuando fuere viejo, y el maestro es uno de los ministerios más delicados que hay. De ahí viene la ciencia. Un maestro es una persona que está por encima de lo normal, de lo natural, de lo superficial. Por eso dice que no hay palabras más profundas dadas por un maestro. Hermanos, es de cuidado. Hay que consagrar, no tomen las cosas con ligereza. No tomen las cosas, hermanos, sino de la mejor manera para poderlas transmitir, enseñar a otros, para que el hombre de Dios sea ¿qué? Preparado para toda buena obra. Ustedes no se imaginan, ustedes no tienen ni idea. Este señor acabó con el presupuesto de la nación. En el año los tiempos que lleva, ya se comió el presupuesto. No tiene plata. ¿Quién sabe cómo ir a robar a la gente, sacar más impuestos, más problemas? ¿Para quién? Para darle a los muchachos para que vayan a matar, para que vayan a robar. Cada día es un escándalo más. Cada día, hermanos, oído. La gente dice tonterías. Dice, hay un escándalo a nivel mundial, que el señor de la picota, el director, como no era de él, lo mandó matar. Hermanos, el que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Dios llama a todo el mundo, pero también sin santidad, hermanos, nosotros no tenemos una mente superficial, sino la mente de Cristo. Y les aclaro que hay que tener cuidado. Esos muchachos, imagínense, hoy en día no quieren trabajar. ¿Qué hace el diablo enseñándoles? Vaya usted a Venezuela como yo fui y ve eso, hermano, la tristeza. Todas las empresas, todo eso, donde vendían carros, es un basurero. Todo desocupado, todo acabado. Él no le gusta que nadie progrese. Y Dios dice que os bendeciré hasta cuándo. Él es el dueño del dinero. Mejor dicho, Dios es el capitalista que creó todo. Y el diablo es el enemigo de él. Hay que tener cuidado con eso, al máximo. Pongan cuidado ustedes, cada uno, cómo prepara la clase y verá. Yo les pongo mucho cuidado, cómo cada quien prepara la clase. Cómo cada quien se esfuerza. Y al mismo tiempo uno se da cuenta cómo manifiestan las cosas. Esto fue Exploradores de la Palabra de Dios, aquí solo por CMB Televisión.